¿Cómo están todos? Gusto saludarles. Este es un esfuerzo periodístico que hacemos en la Resistencia XRS, en donde pues nos ha costado un poquito conseguir a algunas de las mejores plumas, pero hoy tenemos dos ejemplos de lo que es el periodismo verdad. El Gran Premio Nacional del Periodismo, Premio Nacional de las Artes, don José Antonio García Nieto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí contigo, general. Oigan, pues miren, hay mil temas que podemos hablar, ¿no? Pero una de las cosas que don Antonio García, él escribió, tiene muchos libros, ¿no? Pero actualmente están dos libros fantásticos y de otras presidenciales. No sé si yo lo pongo aquí ahorita en la pantalla para que la gente conozca. Es un burro con el traje del presidente. Y hace una monografía, como lo hacíamos antes de niños, que nos mandaban a comprar la monografía, que trae la fotito del presidente y trae su resumen histórico. Ya hemos hecho algunos programas de este tema, pero García sabe muchísimo de la historia. García, yo te quiero preguntar a ti, las tómbolas, las rifas y este tipo de eventos de suerte son parte de la democracia mexicana históricamente o estamos innovando algo al respecto. Es totalmente inédito, es totalmente, bueno, inédito diría un maestro mío que es un libro que no se ha impreso todavía no se publica. Es insólito, nunca antes jamás visto. Habíamos hecho todo tipo de trampas para eh, ganar elecciones, habíamos vivido todo tipo de argucias para justificar cuartelazos, golpes de Estado, habíamos tenido presidentes impuestos por unas verdaderas puñetas mentales que se hacían para tratar de encontrar alguna justificación constitucional a que alguien tomara el poder. Habíamos tenido el caso de este Pedro Lascurain, que duró solo 45 minutos y por eso dicen que fue el mejor presidente que hemos tenido, porque ni tiempo le dio de ir al baño para ensuciar la taza, brevísimo momento que hizo, pero ya nada más con la pendejada de haber reconocido al golpista Huerta, con eso tuvo para pasar la infamia por lo que gobernó. Y bueno, habíamos tenido todo tipo de suerte de presidentes raros, pero nunca habíamos elegido a nadie por tómbola. Y yo creo que lo que sigue es que podemos tener unas elecciones que se hagan por volados, ¿no? Y ya con eso que salgan. La novedad de la tómbola es totalmente Morena patente de ellos y llegaron a esa conclusión porque nunca salían bien sus elecciones internas. Entonces, como no se ponían de acuerdo al votar y todas terminaban impugnadas por fraude y terminaban en batallas campales matándose entre ellos, decidieron que una forma, como ya no podían hacerse ni porque nadie creía ni en las elecciones internas, ni en las encuestas, ni en ningún otro método más o menos viable, decidieron que mejor fuera la suerte y propusieron para sus elecciones internas que se sacara por tómbola la decisión de los candidatos. Los que entraban a la tómbola eran los que más lana habían dado al dueño del partido, que es López, y así garantizaban su ingreso para poder ser sacados por una mano santa. El problema es que ni eso les sirvió porque también las elecciones por tómbola fueron impugnadas y terminaron en desastre. Eh, lo novedoso es de esta forma de sacar a los candidatos para ser consejeros del INE es que funcionó, no terminó en guerra civil hasta ahorita y es algo insólito, nunca había pasado y es un precedente eh, bastante, deja mucha tenebra porque para empezar,
el proceso todo estuvo muy amañado. Los de Morena, en su esfuerzo de colonizar al INE, en su plan B, hicieron todo para que todas las ternas que hubiera pudieran tener la mayoría de gente simpatizantes con este partido. De tal suerte que les dieron las respuestas a su gente para que hicieran los mejor punteados y estuvieron amañando todo el proceso para empujar a sus candidatos, aunque no tuvieran el perfil, a integrar las quintetas. Ya después, como eran mayoría, tenían la enorme probabilidad de quedar siendo elegidos por la tómbola. Ellos estaban totalmente conscientes de que ese iba a ser el final para la elección de los candidatos a consejeros, porque no iba a poder haber un acuerdo para sacarlos por votación y no iba a ponderarse la trayectoria, la carrera, la experiencia, el perfil de los candidatos, porque no les convenía que eso ocurriera, debido a que prácticamente todos los que empujaron para que llegaran las ternas no tenían el perfil adecuado para poder garantizar que pudieran hacer la chamba de consejeros electorales. Entonces, como sabían que todo eso se iba a pestar y iba a terminar en una negación, impusieron su mayoría y como la ley dice que tenían que salir a huevo antes del jueves con la elección de los consejeros, sacaron el sistema morenista de elección por sorteo y ya nada más faltó gritones de la lotería que dijeran premio mayor, sale Taide de Morena, Sonora. Estaba ya cantado que ese iba a ser el final y teníamos, lo dijo muy bien Ugalde, un 80% de probabilidades de que la elección del nuevo presidente o presidenta del INE fuera alguien que tuviera como orígenes o una carrera política hecha en el partido de Morena, pero en esa misma quinteta teníamos, y eso era porque solamente uno de los que integraban esa quinteta no era salido de la cantera de ese partido. Y teníamos, eso sí, un 100% de probabilidades en esa quinteta de que quien fuera elegido no tendría la experiencia para manejar algo como el INE, porque todos los que estaban en ese conjunto, en ese grupo, no tenían el perfil, no tenían la experiencia para un cargo de dirección de ese tamaño. Ahora, sí está muy pinche lo que ocurrió, porque eso habla de una degradación enorme de el proceso y de la gente que sale para ocupar los cargos. Por lo común, la historia de México es que, por lo menos, rectifico, la historia del INE es que los procesos son estupendos, de una calidad enorme, y el producto es jodidísimo. Es decir, tenemos unas elecciones impecables, muy bien hechas, muy seguras, muy profesionales, pero lo que sale de esas elecciones, el producto, es decir, el político electo, es una mierda. Entonces, bueno, tenemos un gran proceso, con un proceso jodido, con un resultado jodido, porque de donde vienen los candidatos es de los partidos y generalmente son pues ya animalitos del bosque que caminan en cuatro patas y que lo único que saben es pasar sobres amarillos y con lana, y es hasta ahí para lo que les da la vida. Y básicamente están de candidatos porque saben pasar sobres amarillos con dinero al jefe del partido. Entonces, ahora tenemos unos perfiles bastante pinches de lo que quedó para dirigir, para como nuevos consejeros del INE, y además un proceso, que eso es lo nuevo, súper jodido, que fue la elección por tómbola, que se aventaron en esta ocasión. La nueva presidenta del INE, la señora Tadei,
es muy probable que no tenga su licenciatura terminada, que era un requisito indispensable para poder ser elegible. Nadie encuentra su tesis y todo el mundo se está haciendo pendejo con presentarla. Y eso nos habla de que todos los que estuvieron en el famoso comité para poder armar las quintetas, el comité de selección, les valía madres, tenían línea de pasar a los que quedaron y de cortarles el paso a los que no estuvieran palomeados previamente. Ahora, ¿qué tan grave es esto? La verdad es que el famoso plan C, el de colonización del INE, no les da al presidente. Siguen siendo mucho menos los consejeros que podemos identificar como unilateralmente pegados o alineados a lo que quiera López Obrador, mucho menos de los que hay, y el INE es un órgano colegiado. Entonces, aunque fue un buen intento, no les alcanza para agandallarse en las próximas elecciones. ¿Qué puede ser grave? Que la consejera presidente se dedica a decir las mismas pendejadas que dice López Obrador, que el INE no sirve, que el INE debe destruirse, que el INE es solo una cueva de ladrones que están ahí por el dinero, y eso puede debilitar mucho a la institución y puede generar como un conflicto mediático grave. Pero habrá que ver realmente qué es lo que hace esta mujer. No creo que la quiten, aunque ya hay algunos movimientos para impugnar su elección. Lo más probable es que con esos bueyes habrá que arar, pero no le alcanza definitivamente al presidente para dar un golpe. Y bueno, pues vamos a ver cómo se comportan. Permítame, o sea, es que nosotros somos a la antigua. Y a lo mejor esto es la vanguardia de la tecnología, maestro. O sea, estos güeyes, lo del pinche avión presidencial, ve qué nivel de ingeniería, ¿no? Primeramente lo licitaron a venta, no se vendió, hicieron una rifa, hicieron una tómbola, salió en la Lotería Nacional, lo ganó un güey por ahí en Mexicali, no se lo dieron el avión, y ahora el avión es, creo que para turismo de los ejércitos, ¿no? Entonces, es decir, pues ellos saben como que muy truculentamente hacer las cosas. Ahora, si nosotros tenemos la experiencia de que a Blatter lo corrieron de la FIFA porque metía unas bolas más frías y unas calientes para poder seleccionar quién era el número uno de las cabezas de grupo. Y estamos viendo que dentro de las rifas en pronósticos deportivos ponían el video de una pregrabada, no sé si te acuerdas de ese escándalo, una tómbolas pregrabadas, y lo empalmaban y se robaban todo este dinero. Es decir, ya existe muchísima onda de que las situaciones de suerte, de volados y de a la buena de Dios, están enviciadas por la perversión humana. Y ahora, por otro lado, en este partido, pues regularmente terminaban a sillazos y a madrazos. Entonces, por eso dijeron, ¿saben qué? Pues pongan su lana y compren su boleto y hacemos tómbolas. Carlitos Slim, desde tu perspectiva, y veo que hiciste una pequeña investigación, te damos unos minutos para que nos convenzas de que esto es algo que a lo mejor le merece la consideración, ¿no? A lo mejor el derecho de la duda razonable, ¿no? Sí, vamos pensando en ese sentido, pero yo pensaría en 3 líneas básicas por donde esto obviamente está arruinado. El primero es que ya no hay voluntad popular, si es que algún día la ha habido, para elegir pues a funcionarios que finalmente cobran y se paga de los impuestos. La voluntad ciudadana ya no existe. Primero porque la partidocracia
pues nunca consultó con las bases, si es que hay bases todavía, que lo dudo mucho, por ejemplo en el PAN, a quienes habría que elegir o proponer. Esa es una. El ciudadano, cero, a la izquierda, no tomado en cuenta. La otra, dejar a la suerte, si es que se hizo a la suerte, que francamente lo dudo, porque aquí hay línea y en todos los sorteos siempre pues están cargados, hay dados cargados. Entonces a lo que voy es a lo siguiente, no tenemos ya como ciudadanos pues interlocutores. Estos consejeros francamente dejan mucho que desear, general. Si bien decía Marco Cortés, el presidente del PAN, que iban a impugnar a dos, a Tadei y a otro individuo, a Jorge Montaño, pues el hecho es de que ninguno de los dos reúne el perfil. En el caso de Rita Abel López Vences y Arturo Castillo Loza, particularmente no existen quejas, al menos por parte del PAN. Pero todo esto está plagado de irregularidades, de cercanías con López Obrador, lo que demuestra que este asunto de la tómbola pues fue pura faramalla para engañar tarugos. Y vamos a decir por qué creemos que se trata pues, de una vil mentira. Miren ustedes, de todos estos consejeros, vamos hablando, por ejemplo, de Guadalupe Tadei, la nueva presidenta consejera. Esta persona que fue, digamos, elegida entre comillas, es de la familia de la Cuarta Transformación de Sonora. Hay toda una liga de influencias y corrupción en torno a ella. Miren, se supone que ella es licenciada en Administración Pública por la Universidad de Sonora y ha trabajado en el gobierno desde el 82 y durante los últimos 23 años formó parte del INE. Pues bueno, algunos de los cargos. En el 2014 fue presidenta del Instituto Electoral y Participación Ciudadana allá en Sonora. Pero vamos viendo por el lado de su familia. Es prima de Jorge Tadei Bringas, que es el superdelegado del gobierno de López Obrador en Sonora, y a segunda de Pablo Tadei, que es el director de la paraestatal Litio MX, hablando de litio. También es tía segunda de Ivana Tadei Arriola, diputada local de Morena en Sonora. Bueno, pues Jorge Tadei Bringas es coordinador estatal del Programa Sociales del Gobierno Federal. Es originario de Cananea y, entre otras cosas, pues es un superfuncionario que ha trabajado años y años en la Secretaría del Bienestar con un sueldo promedio de 90,990.79 pesos, según dice su ficha del gobierno federal. Bueno, pues es director de la empresa Litio para México, organismo descentralizado que se planteó en la reforma de la ley minera enviada por López Obrador, pues apenas aprobada por el Congreso de la Unión en abril del 2022. Estos son algunos de los parientes, porque se habla de 10 o hasta de más de 10, pero lo grave del caso general García Nieto, estamos hablando que al parecer no cumplió con su licencia. El no tener título, García, ¿qué tiene de malo el meter títulos falsos, no? Si con ser honesto basta, ¿no crees? Bueno, ya si incluso vas a poder ser elegible por una tómbola, por el azar, por la suerte, pues ya todavía menos, ¿no? Ya es una jotería andar buscando el perfil y tu licenciatura y que tengas preparación y nada. ¿Qué es eso de despertarse a las 6 para ir a la facultad? O sea, ¿qué sentido tiene si vas a tener una pinche tómbola? La cosa es la suerte. Sí. Vas a ver, el último requisito para ser elegible a lo que sea es que te pongas loción de 7 machos o que te pongas tu trébol de 4. No, bueno, pues resulta que buscando, no existe su cédula profesional en el Registro Federal de Profesiones. Pues ahí lo tiene, ¿no? Ni más ni menos que una licenciatura sin
resultados, lo cual pues es demasiado, ya digamos, común en la 4T. No hay resultados, no existe su título profesional. Vamos empezando por ahí, ya se va a sumar a la larga lista de funcionarios que pues tienen títulos apócrifos, como la pirata Yasmín de la Suprema Corte de Justicia, entre otros, y hasta de la misma jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que ya habíamos hecho todo un programa respecto a su confusión de títulos. No coinciden las fechas, unos fueron expedidos antes de ser estudiadas algunas carreras. Pues en fin, nos estamos enfrentando, general, a una nueva faramalla, que es lo que parece, y el tema de fondo es este: por donde le rasques, este es el rascahuele. O sea, hay irregularidades, primero por los parentescos, el segundo por la cercanía a AMLO, el tercero por la falta de títulos académicos, y el cuarto, por si fuera poco, bueno, pues elegidos teóricamente al azar. Entonces, ¿a qué hemos caído? Es una imposición encubierta de funcionarios, lamentablemente, donde ningún partido de los que se dicen de oposición pues mete la mano, ¿no? Nada más los eligen el tartufo y después se lamentan. Es una simulación de Morena, es una simulación del resto de los partidos políticos, y lamentablemente esto lo hacen ver como la voluntad ciudadana. No, no hay tal. Es una imposición cruda, dura, y como bien decía nuestro amigo García Nieto, pues bueno, ¿qué va a pasar? O desmantelan el INE desde adentro, o comienzan a hacer trampas como siempre. Es verdad, es una imposición simulada. Todo este régimen es una enorme simulación. Es un enorme orgasmo fingido que dura 6 años. Lo que yo veo es que no le alcanza al PG. De los consejeros que quedaron, al final pasaron 2 que son con un perfil de origen o de deuda con el López y con el Morena, y otros 2 que no. Ya había 7 consejeros que todos unidos, cuando han tenido las presiones espantosas a las que han estado siendo sometidos, cuando les han amenazado directa y personalmente con empinárselos si no cumplen los caprichos de López, han aguantado. Entonces, aunque hubieran quedado los 4 morenistas, ya los 7 eran suficientes como para que no doblaran al instituto. Ahora solo pasaron 2, y habrá que ver cómo se comportan a la hora de la hora. Yo creo que no van a tener el margen ni de maniobra, ni de visibilidad, ni de capacidad, sobre todo porque son muy pendejos, para poder fregar al INE. Ahora, lo debilitan sin duda alguna si es que tienen una línea partidista y tienen la voluntad de someterse a los caprichos de López. Sí lo debilitan, pero no es suficiente para garantizarle a López que puede tener el control de las elecciones en el 2024 ni de ninguna otra elección. Le queda una más que jugar, que es la asfixia presupuestal, que tampoco va a pasar porque no tiene la cantidad de diputados para poder recortarle al INE todo su presupuesto, y además está la Corte, que ya falló en contra del plan B, y que seguramente si protesta el INE, como lo va a hacer si le cortan el presupuesto, va a fallar en contra. Entonces, en términos generales, creo que aunque hizo todo lo que pudo, se la peló, y esa es una buena noticia para la democracia. La mala noticia es que queda el INE debilitado y con un proceso de elección verdaderamente infame. Y además se notó claramente, porque lo hicieron además con absoluta impunidad y cinismo, que Morena está dispuesta a todo para no perder el poder. Y que contra eso vamos a tener que prepararnos en todas las elecciones que vengan, porque van con todo y no van a perder el hueso que están
ahorita saboreando y harán lo imposible por mantenerlo con todas las trampas que puedan. Si ustedes hacen un poquito de memoria histórica, pues ustedes son más grandes que yo. Básicamente, ustedes me llevaban al cine cuando yo tenía 6 años. Y verán algo, ¿no? Yo que me acuerdo, el PG siempre se quejó de que, bueno, fueron 6, 7 elecciones, desde la de Tabasco y las federales, donde él perdió, y él siempre se quejó de la poca transparencia, y él culpaba al INE. Cuando llegó a ser presidente, gracias al INE, el INE les dio una multa enorme al partido, y son pequeñas cosas que yo creo que en su tremendo hígado él fue como acumulando, ¿no? De que este pinche INE, que hijos de la chingada, que nunca me dieron el triunfo, que son parte de la mafia del poder, son la corruptela hecho instituto. Y también muchas cosas del INE no le ayudaban, ¿no? O sea, la larga permanencia de muchos funcionarios, a lo mejor el exceso de presupuesto. No es un gran presupuesto, porque si vemos en proporción, las pérdidas de la Compañía Federal de Electricidad son lo doble de lo que se gasta en el INE, ¿no? Entonces, y digamos, la estafa maestra de Segalmex son creo que 15 veces más que el presupuesto del INE, y esa lana se la robaron y lo metieron en la bolsa y compraron departamentos en Houston e hicieron los de la 4T, nuevos, ¿cómo se llama? Nuevos fraccionamientos afuera de Mérida. No es tanto lo que se gasta en el INE. Como decíamos, García, ¿cuánto cuesta la democracia? ¿Cuánto cuesta la paz social? Sin embargo, el INE era vulnerable y le podían pegar desde muchos lugares y flancos. Y ahora que se alinearon las constelaciones, dice este güey, vamos a deshacernos del INE. Si aquí tenemos a Bartlett, que sabe hacer elecciones, pues él nos puede dar un mejor camino para encontrar una forma lógica de desarrollar democracia nueva. Si tenemos también que Morena, perdónenme, pero más de la mitad de los gobernadores de Morena, y me parece que 2/3 partes de los municipales en todo el país son de Morena. Entonces, de alguna forma, en la práctica, su concepto de democracia está funcionando, aunque a la gente civilizada nos parezca un retroceso a la época de las cavernas, de la Inquisición. Bueno, aquí en la práctica tienen copada los gobernadores y los municipios. ¿Qué significa eso? Que si tienes 2/3 partes de los gobernadores, puedes cambiar la constitución a tu antojo, que ese es su topus urano, es su máximo. En cierta forma, esta nueva forma de democracia es algo que nos está vislumbrando como que es el futuro de México. Ellos, ¿no crees? Bueno, la imposición del poder siempre funciona. Recordemos y que no se nos olvide, general, que estamos ante un estado totalitario con el mismo modelo chavista. Es decir, donde tenemos un estado fuerte, a un dirigente carismático, no podemos negarlo, pero que están conformando un estado totalitario con simulación de democracia. Finalmente no hay democracia como tal. La gente de abajo, el pueblo, no es el que está eligiendo, general, y aquí no hay que caer en la confusión de que es un modelo de democracia. Pues no lo es un modelo de tiranía. ¿Y por qué de tiranía? Bueno, pues el que decide es el de arriba, es el mandatario, no es la gente de abajo. Simula que trabaja para el pueblo, pero no es así. La muestra está en la tómbola, que por cierto ese sistema lo inauguró el propio López Obrador en el 17, cuando comenzó a elegir sus diputados de Morena por tómbola. Entonces, pues esta no es democracia. Vamos rumbo a una tiranía donde el titular del Ejecutivo controla el resto de los poderes, o al menos intenta en la Suprema Corte. Los demás pues ya están bajo su poder, junto con los organismos autónomos o semiautónomos. Entonces, pues que no haya confusión. Esto no es democracia, y de ninguna manera creo que los ciudadanos pensantes podemos aceptar que se trate de un modelo democrático. Pues no, es un modelo autoritario.
y es lo que le hicieron creer a los venezolanos, ahí tenemos los resultados, ¿no? 7 millones, 8 millones que están escapando de ese país hacia otros por la tiranía, la inflación más alta de todo el mundo. No, general, pues no coincido, no es democracia, no es ningún modelo democrático, es un modelo autoritario. Esa sería mi conclusión general. Don Antonio García, la plutocracia o la dedocracia en su máxima expresión. Pues mira, hace rato tú comentabas que eras más joven que nosotros, pero tienes razón, porque justo lo que quería comentarte es que lo que se ve el futuro de la democracia en México es el pasado. Carlitos Slim y yo recordamos perfectamente la época en que México era un país de un solo partido, con una oposición totalmente testimonial y simbólica que estaba nada más para legitimar el triunfo de un solo partido que tenía todas las gobernaturas, todas, tenía todos los municipios y todos los congresos de los estados. Fue hasta que apareció el INE que se abrió la ostra y por primera vez empezó a ganar la oposición. Si no hubiera habido INE, López en su puñetera vida hubiera podido llegar, ya no digas a presidente, ni siquiera había podido llegar a jefe de gobierno de la Ciudad de México, o a diputado, a nada. Lo único que nos ha garantizado la transición pacífica del poder es esa institución, que ahora quiere acabarla. El futuro novedoso es volver al México de 1970. Es un retroceso, además calcado, no hay nada nuevo, es volver a la época de que el gobierno organizaba las elecciones y contaba los votos. Y esa es la época en que el PRI ganaba todas las elecciones. Hay más priistas en Morena ahora mismo que en el PRI. Y el futuro es el pasado. Ese es el modelo que quiere López y es lo único que le garantiza a él la continuidad de su proyecto. Está ahora además ese proyecto impulsado por la franquicia castrochavista que él está usando para imponer su narrativa y su sistema de control de nuevo de cooptar el poder, pero no hay nada, ninguna novedad. Es volver a la época de Díaz Ordaz. Y ese es el modelo del México autoritario, donde el presidente era Dios y el resto de sus achichincles eran meros paleros, salameros, que vivían de la adulación y de estarse quietos y de aplaudir hasta cuando se echaba un pedo el presidente. Esa es la verdad y ese es el modelo que creo que va a imponer. Yo creo que él se equivoca porque el México de 1970 ya no existe. Estamos en el 2023 y ese retroceso ya es imposible. Sí, la historia la inventan sacándosela del fundillo y de los huevos sin ningún pudor y sin ninguna maldita prueba. Y no les importa, se sienten superiores porque se asumen como moralmente superiores y su causa es tan buena que les permite hacer los peores crímenes y las más atroces mentiras sin tener que dar la menor explicación y sin ruborizarse tantito. Qué barbaridad, querido don Carlitos Slim, pero si todos estuviéramos bien, o por lo menos con seguridad, con opciones laborales, médicas, pero los pinches chairos lo están atendiendo en el piso, en el seguro, o no les dan ni paracetamol ya. ¿A qué están abonando? ¿A que la gente realmente es estúpida? ¿Tú qué crees? ¿Por qué esta manipulación? ¿De qué se trata? ¿Quién les va a creer? Sin embargo, siguen llenando sus plazas y siguen acarreando su gente. Bueno, a gente que le gusta recoger migajas debajo de la mesa, Carlitos. Bueno, hay que recordar que México viene de un PRI que hizo miserable a gran parte del país. Un PRI que hizo
clases sociales resentidas hacia el mismo Estado, comunidades campesinas destruidas en la miseria total. Quien no conoce el campo a lo mejor no se da cuenta que ahí viven los más pobres de los pobres y pues están resentidos de 82 años o más de gobiernos que no les cumplieron absolutamente nada. Y cuando ven a una figura como López Obrador que dice que va a acabar con los corruptos, pues bueno, es como un bálsamo para estas personas, se la creen, se la compran. Cuando son los mismos, pues nada más cambiaron las siglas. Efectivamente, vamos hacia un gobierno de mentiras y estamos ante lo que decía Vargas Llosa, ¿sí? A la tiranía perfecta, una reedición de la tiranía del PRI, pero con tintes chavistas, claramente, pues, prosocialistas, el socialismo del siglo XXI, y todas esas jaladas mentales que tiene López Obrador y su clan. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya hay una rebelión de las conciencias en México, ¿no? Porque por una parte, pues López Obrador está gobernando para una fracción nada más de los mexicanos, pero la parte pensante, la parte económica, la parte donde está el capital, pues definitivamente no está con él. Que esté desarticulada y que no pueda hacer más que una marcha cada 3 meses gigantesca y inventarle la madre a López Obrador, pues es otra cosa, ¿no? Pero sí hay una revolución de las conciencias, inclusive entre fracciones del mismo gobierno que no están de acuerdo con López Obrador. Efectivamente, ya no somos el pueblo bicicletero de hace 50 años, donde si el PRI ponía un olote, el presidente lo bautizaba y ganaba las elecciones. Ya no es así, la gente ya no piensa de esa manera. Finalmente, los malos no duran para siempre, en general. Entonces, en una democracia, pues sí, se gana y se pierde. Pero cuando le pegan en la bolsa a la gente, cuando le pegan en el dinero, pues ahí sí cambian los votos. Entonces cada vez hay más miserables y seguramente por ahí iniciará el despertar de este México. Esperemos que no sea el México bronco, pero pues malos augurios nos anuncian que va hacia allá. Este despertar, y esperemos pues que no sea muy violento, porque ya estamos viendo que el presidente pues ya no puede, primero, ni subirse a un avión, no puede caminar en su vehículo, ni salir siquiera de Palacio Nacional, porque le recuerdan a su progenitora. Entonces el panorama no es halagüeño, y en ese sentido creo que esta reedición del priismo autoritario pues no va a durar mucho tiempo. ¿Por qué? Pues ya no somos, reitero, como hace más de medio siglo. Ya cambió la mentalidad, inclusive entre los jóvenes. Si ustedes les preguntan a los millennials qué piensan de López Obrador, pues no están de acuerdo, por supuesto, en que está loco, ¿sí? Que no sabe lo que está haciendo o que se le cayó un tornillo. Entonces el futuro está precisamente pues, en los jóvenes, y ya lo veremos en las urnas en las siguientes elecciones. Dicen que pues probablemente no gane la razón. No, yo espero que sí, porque la gente ya despertó y cada vez vemos más jóvenes que la esperanza que no están de acuerdo con este señor. Mira, que tu voz sea de profeta. Y en segundo lugar, yo veo a la juventud honestamente desentendida de la política. Honestamente, eso dice levantar a las 7 el día de la votación. No creo que vaya con muchísimas personas. Yo creo que nosotros vamos a pasar por nuestra mamá y vamos a llegar a las 10. Vamos a ver una cola de 8 cuadras. Y como dice García, ya no va a ser en donde era antes, sino en una escuela que le presten, en donde no haya una estructura ya predefinida, sino que sea el gobierno y amigos de la 4T quienes organicen. Entonces yo sí tengo mis reservas, pero quiero estar equivocado y ojalá que tú tengas razón, Amado. Voy a pedir a los dos que se despiden, empezando por maestro don Antonio García, que dé sus saludos, sus consejos a los niños
y cierre su comentario. Mira, afortunadamente la tenebra de que ocurriera eso de los recortes salvajes al INE y que no fuera viable hacer las elecciones ya se acabó. El plan B lo bateó la Suprema Corte de Justicia y no va a operar por lo menos hasta después de las elecciones del 2024. Entonces vamos a tener, todo indica, unas elecciones normales con el decoro, con el profesionalismo, con la eficiencia a la que nos tiene acostumbrados el INE, es decir, unas buenas elecciones. Lo que hay que hacer es que involucrar a la gente para que salga a votar. La verdad es que el PRI antes ganaba porque nadie iba a votar, el abstencionismo era enorme y la estructura lo movía todo. A eso le apuesta Morena, esa es la fórmula que se sabe, y esa fórmula funciona si la gente no vota. Si los votos sigue contándolos el INE y los siguen contando los ciudadanos, no va a haber manera de que se pueda hacer un fraude. Lo que se necesita es que la gente salga a votar. Y en esa chamba debemos de estar todos los que nos preocupa el país y la democracia, en exhortar a la gente a que ejerza su derecho y elija las elecciones. No sé si gane de nuevo Morena en el 2024. Justamente esa es una de las maravillas de la democracia, que no hay ninguna certeza. La certeza que debe haber es que al día siguiente de las elecciones, tu vida debe de ser normal, pacífica y puedes atender todo lo que te hace feliz o infeliz con el talento y recursos que tengas sin que te pase absolutamente nada, porque cambió el gobierno. Lo que estoy seguro es que en su vida van a volver a tener la ventaja que tuvieron en las elecciones del 2018, porque nunca va a volver a haber otro zapatazo como ese, y poco a poco se va a ir decantando los que funcionen y los que no funcionen, siendo de Morena o de cualquier otro partido. Y también López ya no va a poder estar en la boleta. Lo intentó con su ratificación de mandato y se la peló. Y se la peló por inepto, porque tenía todo para haber hecho los cambios constitucionales que él necesitaba para permanecer en el poder, si lo hubiera hecho en la primera parte de su gobierno, pero es muy pendejo. Gracias a Dios. Y eso será una cosa que yo le agradeceré toda la vida a nuestro presidente, su enorme estulticia y su enorme soberbia que le impidieron capitalizar un triunfo que tenía en la mano para hacer los cambios que nos hubieran metido irremediablemente en una maldita dictadura. Ahora lo veo claramente, López ya se la peló. No le alcanzó el plan A, no le fue bien con el plan B, los dos se fueron al carajo. El plan C de la colonización del INE no da, y lo último que puede hacer, que recortar el presupuesto, tampoco va a ocurrir. Es decir, tenemos las condiciones para que nuestra vida democrática siga, y si no sigue es porque nosotros nos pusimos muy pendejos y dejamos esta oportunidad que lo conseguimos con tanto esfuerzo, la desperdiciamos. No, definitivamente aplaudo tu conclusión como gran conocedor de la política nacional, García Nieto. Coincido en el punto, no le dio su inteligencia por imbécil para hacer todo lo que tenía que hacer. Tuvo todo el poder en las manos, tuvo el tiempo, los recursos, pero como bien dices, gracias a Dios y a lo pendejo que es, pues no pudo concluir su plan A, su plan B, y ya no le da lo que queda del siguiente año y de este para consolidar su, entre comillas, tiranía bananera de la 4T. Quizá vamos a seguir viendo a un López Obrador de demagogo en las mañaneras, despotricando contra medio mundo, pero ya en la práctica le cerraron la puerta a la Suprema Corte. En el INE, pues parcialmente va a tener
determinado control, pero ya no le alcanza. Las moneditas ya no le dan para más, para consolidar el castrochavismo como su forma de gobierno. General García Nieto, un honor haber compartido el micrófono contigo. Un honor, Carlitos, un honor, general. No, amigos, muchas gracias. Me quedo con un semblante muy positivo y espero que la gente que nos escucha, que más o menos cada programa en audio los escuchan como 12,000 personas en Spotify, y en video vamos más lento, pero no le metemos lana. Están oyéndonos 2,000 personas viéndonos el programa en el primera quincena, ¿no? Ya después se hacen orgánicos y van creciendo. Pero si nosotros logramos que 2,000 personas o 12,000 escuchen esta semilla de esperanza, de que no está todo tirado para el catre, entonces tenemos la fe de que, pues ese día de que se vaya a votar, los chavos se levanten y vayan por su mamá. Las escuelas públicas no tienen cortina, no tienen pizarrones, los baños no sirven, hay goteras, hay arañas. La seguridad pública, pues cualquier gente puede ir a asaltarte, a robarte, a asesinarte, secuestrarte, y no va a haber una investigación. La impunidad reina en México. Cada uno de los sectores del país está reprobado. El único que está aprobado con 60% es la popularidad del presidente, ¿no? Pero si con eso pudiéramos estar contentos nosotros, pues ya estaríamos del otro lado, pero no es así. Sabemos que el aparato está construido para que él se sostenga. Amigos, les agradecemos muchísimo que hayan estado acá. Por favor, su like nos sirve mucho para que este contenido sea referido por YouTube hasta arriba en las búsquedas. Necesitamos que le den like, que nos hagan un comentario. Yo voy a contestar todos los comentarios. Igual sigan a cada uno de nosotros en el Twitter. Ya dejé aquí abajo los tweets correspondientes. Y no hay nada más que hablar. Nos vemos en la próxima emisión. Y que dejemos todo con un ámbito de un positivismo. Porque si don García, que ya se fletó desde... ¿Qué será? Creo que desde López Mateos para acá, todos los pinches presidentes, y estudió a todos desde el último virrey, está viendo que hay luz al final del túnel, hay que estar tranquilos. Pero eso sí, seguir dándole, porque la democracia no se construye sola. Gracias, amigos. Muy buenas tardes.